Hola, ciencia, esa cosa, esa actividad, ese ente, ese objeto misterioso que tanta gente denigra, que tanta gente humilla, de la que tanta gente habla sin siquiera poder definir qué es, que se considera que finalmente no ha de ser tan importante, ni siquiera tan valiosa, pero que luego se utiliza siempre como arma arrojadiza. Muy frecuentemente en los comentarios que no publico en este canal, mucha gente de los que se indignan, de los creyentes en barbaridades diversas, de la gente que está convencida de que la magia existe, utiliza precisamente la ciencia como arma arrojadiza y entonces me impugnan, me reclaman. Pero usted, ¿qué títulos tiene? ¿Usted es científico? ¿Usted en qué instituto trabaja? ¿Cómo es que se atreve a decir lo que se atreve a decir? En realidad, no soy científico, soy periodista científico, soy divulgador científico, soy escritor, pero no importa que no sea científico. Del mismo modo que no importa que usted sepa o no ingeniería automotriz, los principios del movimiento de Newton para conducir un automóvil. Y es que la ciencia no es lo que algunos creen. Empecemos por definir lo que yo hago. Lo que yo hago en muchas ocasiones es periodismo científico, es decir, informar a la gente de lo que se está descubriendo o de lo que está logrando la ciencia en este momento. Un descubrimiento de una sonda espacial visitando Saturno, como sería el caso de la Cassini, es un buen ejemplo de lo que es la noticia científica, el periodismo científico. Luego está la divulgación, el explicar de una manera comprensible, clara, amena, de ser posible, lo que ya conoce la ciencia. Por ejemplo, el condicionamiento pavloviano y los mitos que hay alrededor de él, nuestro ADN, cuestiones que ya sabemos, pero que las sabemos como especie, pero muchas personas no las saben, y la divulgación precisamente pretende hacer que se hagan propietarios de esa información, de ese conocimiento. Y finalmente la promoción del pensamiento crítico. La promoción del pensamiento crítico no es otra cosa que promover la idea de que no se pueden aceptar afirmaciones si no tienen el respaldo de pruebas, evidencias suficientes, si no ha sido debidamente confirmada, si no estamos seguros de que la afirmación es verdad, por bonita que suene. Esas son pues las tres cosas que yo hago y ninguna de ellas es precisamente hacer ciencia. Por lo tanto, para explicar por qué da igual que yo no sea científico, quizás es importante definir primero qué es la ciencia. Y la ciencia en realidad, cuando decimos ciencia, nos estamos refiriendo a tres cosas muy distintas. Por un lado nos estamos refiriendo a un método para adquirir conocimientos. El ser humano recorrió a lo largo de su historia muchos métodos, muchas formas para encontrar conocimiento, y hace 400 años se dio con una serie de métodos, la observación, la experimentación, la medición, el uso de las matemáticas, que le permiten adquirir conocimientos fiables, conocimientos certeros, conocimientos de verdad. Estos son los métodos de la ciencia, y la característica que comparten todos ellos es que pueden ser verificados independientemente. Es decir, a diferencia de las revelaciones que la gente obtenía cuando se ponía en trance, de cuando la gente creía que le hablaba a Dios, o de cuando razonaba o argumentaba las cosas de una manera muy convincente, una persona puede tomar una afirmación científica y cotejarla, comprobarla. El agua hierve a 100 grados a la altura del nivel del mar, del nivel medio del mar. Y esto lo puede comprobar cualquier persona con un termómetro, una estufita, un caso de agua, se va al nivel medio del mar y mide en qué momento entra en ebullición el agua y entra en ebullición a los 100 grados. Esa es la característica fundamental de la ciencia, que cualquiera la puede confirmar, y ese es el método que nos permite precisamente obtener conocimientos. Pero también el conjunto de los conocimientos obtenidos a través de ese método o confirmados a través de ese método son lo que llamamos ciencia. La física es una ciencia que incluye todo el conocimiento que tenemos acerca del comportamiento del mundo físico a nuestro alrededor. La química nos habla de las características químicas y de composición de los elementos que conforman el universo. Todo el universo está hecho de química, etc. Ese conjunto de conocimientos lo llamamos la ciencia. Y finalmente, también llamamos ciencia al consenso de los científicos, al grupo social que se dedica a hacer ciencia, que se dedica a utilizar el método para obtener conocimientos, a los científicos en su conjunto. Así, por ejemplo, cuando decimos
que la ciencia considera que el calentamiento global es producido en gran medida, en buena medida, por la actividad del hombre, que es antropogénico, lo que estamos diciendo es que hay una serie de conocimientos que se han obtenido a través del método científico y que la mayoría de los seres humanos, hombres y mujeres, que hacen ciencia, los científicos, están de acuerdo en que esos conocimientos nos permiten llegar a esa conclusión. Son tres cosas diferentes, que además suelen confundirse también con los técnicos o tecnólogos, es decir, con la gente que utiliza el conocimiento científico para llevarlo a la práctica. Un ingeniero automotriz no hace ciencia en el sentido de generar nuevos conocimientos, utiliza la ciencia y los conocimientos de la ciencia para aplicarlos de manera eficaz en la producción de latas o en la creación de automóviles o en el diseño de aviones o en la creación de nuestro teléfono móvil. Un médico no es estrictamente un científico, no genera conocimiento científico, pero utiliza los conocimientos de varias ramas de la ciencia, de la anatomía, de la fisiología, de la farmacología, de la biología molecular, para actuar con ellos y permitirnos mantener, recuperar la salud o evitarnos daños graves. El médico aplica la ciencia y en ocasiones genera conocimiento científico, pero la gran mayoría de los médicos son técnicos que aplican las ciencias biomédicas a la realidad de nuestras afecciones y nuestro bienestar. Todo eso es ciencia y nada de eso es lo que yo hago aquí. Lo que yo hago aquí es difundir ese conocimiento, porque ese conocimiento no pertenece a unos pocos. En el pasado, en un pasado anterior al conocimiento científico precisamente, era muy fácil que la gente dijera que tenía un conocimiento determinado, el conocimiento de cómo hacer la piedra filosofal, o el conocimiento de cómo ponerse en contacto con Dios, o el conocimiento necesario para convertir un trozo de pan en la carne y la sangre de un personaje que vivió hace 2000 años, y ese conocimiento era solo para los iniciados, era solo para los que pertenecían a una élite, para los que se comunicaban entre sí, para los iluminados. Un ejemplo muy claro de esta avaricia del conocimiento lo tenemos precisamente en la Ciudadela, donde va en la saga de televisión y primero que nada literaria de Juego de Tronos, cuando Samuel Tarly va a la Ciudadela a aprender a ser un maester y tiene acceso a la biblioteca, pero incluso teniendo acceso a la biblioteca, que esto solo es para los que son maestros o estudiantes, hay una zona que está cerrada con una reja a la que no puede acceder nadie sin un permiso especial, y ahí está el conocimiento de verdad, el bueno, el que nos interesa, el que le permite posteriormente curar una enfermedad y tal. Esto era lo que se creía en el pasado que era el conocimiento. La ciencia no permite ese tipo de secretismo, o por lo menos no lo permite durante más de un tiempo determinado, porque la ciencia es pública. La ciencia es un fenómeno absolutamente público, porque los científicos precisamente tienen que publicar sus descubrimientos para que otros científicos los puedan confirmar. No es posible mantener en secreto lo que muchas personas creen que se mantiene, simplemente porque la ciencia avanza de una manera uniforme en todo el mundo y en todos los países. No hay un país que sepa más de gravedad que otro. Lo que sabemos de la gravedad lo sabemos todos. Y no hay personas que puedan adquirir mágicamente conocimientos secretísimos a los que no tienen acceso el resto de los seres humanos o los científicos en particular. Por ejemplo, alguien que dice que puede curar el cáncer con una hierba podría demostrarlo muy fácilmente, haría una serie de estudios clínicos y demostraría que su hierba cura el cáncer, pero nadie lo hace. Nos afirman que ellos tienen ese conocimiento, que no nos dicen cómo lo obtuvieron, y que tenemos que creerles y comprarles su hierba. Y que tenemos que creerles aunque los científicos, los médicos, quienes más se beneficiarían de ese conocimiento para hacer bien su trabajo y para salvar sus propias vidas, digan que eso no solo no tiene pruebas, sino que no parece ser cierto para nada. Esa es la diferencia entre la ciencia y lo que no es ciencia. Cuando ya adquirimos un conocimiento, ese conocimiento es de todos. Todos lo usamos, todos lo podemos usar, todos podemos aprovecharlo, todos podemos conocerlo. Cualquiera de nosotros, si se lo propone, puede ser físico, químico, biólogo,
experto en biología molecular, puede aprender en una simple universidad pública, puede aprender todo lo que ya sabemos. No es un conocimiento oculto. La ciencia como conjunto de conocimientos y la ciencia como grupo social es asunto de todos. Usted probablemente no pueda hacer ciencia, no puede hacer experimentos como los que se hacen en el LHC en Ginebra, donde hay un gran acelerador de partículas que está buscando que entendamos lo más pequeño, las partículas más pequeñas y la composición de nuestro universo. Usted puede no generar conocimiento, pero puede usar el conocimiento. Lo usa muchas veces sin darse cuenta. No sabe, por ejemplo, que su teléfono móvil, este teléfono que ya todos tenemos, este teléfono tan común, no podría existir si no se utilizara la mecánica cuántica. No tiene usted que entender mecánica cuántica, es muy difícil de entender. Decía Richard Feynman que quien decía que entendía la mecánica cuántica quería decir que no la había entendido para nada. Pero el conocimiento de la mecánica cuántica está allí para que usted lo utilice para sus llamadas, para el WhatsApp, para hacer vídeos, para saber dónde está, para hacer funcionar sus apps. Puede que no entienda la teoría de la relatividad, puede entenderla si quiere, puede estudiarla, puede aprender las ecuaciones y cómo llegó Einstein a desarrollar esas ecuaciones, pero si no lo hace, no se preocupe. Su GPS utiliza la teoría de la relatividad. La diferencia de tiempo, por motivos relativistas que hay entre la Tierra y los satélites de GPS que nos dicen dónde estamos, se tiene que calcular con ecuaciones relativistas para que nos diga exactamente dónde estamos el GPS y no nos ponga a 30 kilómetros de donde realmente estamos. Usted usa la óptica de Newton, yo la uso cuando teniendo gafas, simple y sencillamente, sin Newton no vería. Usamos la ciencia continuamente, porque es nuestro patrimonio. Y lo que yo hago aquí es ayudar en la menor parte posible, en una parte pequeñísima si usted quiere, a que usted se haga propietario de una parte de la ciencia, de una parte del conocimiento que tenemos. El conocimiento que tenemos efectivamente sobre agricultura, el conocimiento que tenemos sobre cáncer, el conocimiento que tenemos sobre energía nuclear, el conocimiento que tenemos sobre el funcionamiento de nuestro universo, ante los magos y los brujos que nos dicen, no es cierto, eso no funciona así, yo conozco una forma mejor y hay unas energías mágicas que nadie puede medir, que nadie puede observar, que son el Reiki, y con ellas yo te voy a curar. Ante eso, lo único que se puede oponer es una visión científica, y esa visión científica no requiere que usted sea un científico profesional. Requiere que usted pregunte, ¿cuáles son las pruebas que tienes? ¿Cómo se han corroborado esas pruebas? ¿Quiénes las han corroborado? ¿Dónde están publicadas? ¿Dónde están las mediciones? ¿Dónde está la demostración de que lo que tú dices es verdad? Apropiarnos de la ciencia es apropiarnos de uno de los más grandes logros de la historia de la humanidad. Sentir, darnos cuenta, asumir que la ciencia es asunto de todos, que ciencia eres tú y ciencia soy yo, es fundamental para eludir lo que ahora llamamos posverdad, que no es simplemente más que otro nombre más bonito para la mentira, la falsedad y el engaño. No soy científico, pero la ciencia es mía. Usted tampoco lo es y la ciencia puede y debe ser suya. Los que rechazan esta idea son quienes no quieren que la ciencia sea patrimonio de todos, porque si deja de ser patrimonio de todos, ellos pueden sustituir el conocimiento con sus imaginaciones, con sus falsedades, con sus fantasías y con aquello que nos venden y que siempre sale más caro que el conocimiento real. No solo esto, sino que además cuando usted adquiere algún conocimiento, sea por vía de leer a grandes divulgadores científicos, por la vía de ver vídeos de divulgación científica reales, de escuchar podcasts de ciencia, de estar atento a los desarrollos de la ciencia cotidianamente, esto le crea también a usted una responsabilidad, y es la responsabilidad de compartirlo con la gente que está a su alrededor. Y cuando dice alguna barbaridad,
tal persona cura el cáncer con una hierba o con limón. Decirle, no, eso, mira, no es cierto, nadie lo ha podido comprobar, esta persona no lo ha comprobado, está engañando a la gente, está ofreciendo una falsa medicina privada en lugar de la medicina pública que se tiene en países como España o Gran Bretaña, está tratando de sacar dinero, está queriéndose sentir un héroe, pero no dice la verdad. O lo que dice no se ha podido demostrar que sea verdad. La ciencia debe difundirse y es responsabilidad de usted para que seamos un poquito menos ignorantes todos. Porque si no lo somos, el problema no es solo el momento en el que difundimos o creemos alguna barbaridad. Es que algún día también tenemos que votar por un candidato que crea que las vacunas no sirven, que el calentamiento global es una patraña, que el Reiki es una terapia genuina o que no debemos gastar dinero en seguir incrementando nuestro conocimiento. La única forma que podemos elegir políticos que sepan lo que están haciendo es si nosotros tenemos una idea de qué es lo que tienen que saber. Lo que tienen que saber es, entre otras muchas cosas, algo de ciencia, aunque no sean científicos. ¿No cree usted? Gracias por ver El Rey va desnudo y gracias por tus me gusta, por tus no me gusta, por tus suscripciones. Puedes apoyar los planes del Rey va desnudo en Patreon, haciendo una pequeña aportación yendo a este enlace para que podamos hacer realidad los proyectos que tenemos de una mejor producción, de sacar más capítulos al año, de hacer entrevistas, en fin. Muchas gracias por colaborar con el proyecto del Rey va desnudo.